Esta charla va a tener dos partes. La primera la voy a cubrir un servidor, la segunda el doctor Vizcarrondo, y la hemos titulado La ideología de género, una ideología degenerada. ¿Y qué es esto de la ideología de género? Que seguro que ustedes han oído hablar. Podemos decir que la ideología de género, y aquí la palabra ideología es importante. Estamos tratando la palabra ideología no solamente como un conjunto o un sistema de ideas, sino también como un sistema de ideas que pretende ser una explicación correcta de la realidad social y de la solución de sus problemas. Es en ese sentido que estamos usando la palabra ideología, ¿ya? Y el género es una ideología, porque es falso. ¿Cuál es el principal concepto de la ideología de género? La ideología de género pretende decir que las diferencias hombre-mujer, no se fundan en la naturaleza humana, sino que son una construcción sociocultural. Eso es lo que pretende. Entonces, hacen una diferencia entre género y sexo, que es una diferencia artificial, como ya veremos. Porque lo que existe es sexo masculino y sexo femenino, no género masculino y género femenino, a no ser que hablemos de las cosas. Pero en cuanto al ser humano es sexo masculino y sexo femenino, o sea, hombre y mujer. Lo que dice la ideología de género es que entonces cada persona decide su propia identidad sexual, su propio género, y de ahí sacan las siglas LGBT, IQ y lo que quieran añadirle. Yo no me puse LGBT porque si no me llevaría toda la pantalla. Lesbianas, gays, homosexuales, bisexuales, transgénero y lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Cómo surgió la ideología de género? Aunque no usó esta terminología, podemos decir que uno de los que propició esta ideología es Alfred Kinsey, que fue profesor de biología, sobre todo de insectos, de la Universidad de Indiana, allá por los años 40 y 50. Y su objetivo era transformar, o más bien tergiversar, las costumbres sexuales en Estados Unidos, porque él pensaba que eran muy represivas y que había que liberar las relaciones sexuales, la libido, ¿no? Kinsey y sus colegas hicieron experimentos sexuales fraudulentos con niños y adultos. Él y su equipo estimularon sexualmente a cientos de niños desde la infancia hasta la adolescencia para anotar sus reacciones. Y esto existe, hay una publicación, y de hecho tenemos el libro en nuestras oficinas, que se llama Human Sexuality in the Human Male. La sexualidad en el varón, que publicó en 1948. Después publicó otro sobre la sexualidad femenina. También entrevistó a adultos en sus historias sexuales, pero un número significativo de la muestra eran convictos sexuales, pero él extrapoló esa información al resto de la población, como si en Estados Unidos mucha gente fuera depravada, ¿no? Como lo era él. Sin base científica alguna, Kinsey afirmaba que existía toda una gama, todo un range de desahogos sexuales que iban desde la heterosexualidad hasta la homosexualidad, pasando por la bisexualidad, que él consideraba que era el estado natural del ser humano. Kinsey también promovía las relaciones sexuales entre adultos y niños, diciendo que éstas podían ser saludables para los niños, bajo ciertas condiciones. Imagínense ustedes, ¿no? Pero el primero en acuñar el término identidad de género y rol de género ya de los años 1955 fue John Money, que fue profesor de la Universidad Johns Hopkins desde 1951 hasta 2006, año en que murió.
Money proponía también que si un menor de edad se sentía incómodo con su sexo, sus padres debían tratarlo como si fuese del sexo opuesto. O sea, si era niño y sentía que debía ser niña, los padres debían darle muñecos de niña, muñequitas, cosas así para tratarlo y vestirlo como una niña. Este concepto dio lugar a un tristísimo caso de transexualismo bajo la dirección del propio Money, en el cual un niño acabó suicidándose cuando llegó a la edad adulta. Money y otros ideólogos ideologizaron el término género. Lo convirtieron en un concepto ideologizado. Antes de los años 50, el término género se aplicaba solamente a la gramática y no a las personas, o sea, a las cosas, como en español, que decimos la silla, decimos el escritorio, ¿ya? Y hablamos de género masculino y femenino, pero en forma gramatical. Sin embargo, estos usos distintos de los términos sexo y género cambiaron durante los años 50 y 60 debido a que ciertos sexólogos, entre ellos Money, se dieron cuenta de que a su agenda a favor del transexualismo necesitaba dársele un nuevo significado al término género. Él y otros ideólogos redefinieron entonces la palabra género para que significara, y cito las palabras de él, el desempeño social que indica una identidad sexual interna. O sea que la persona internamente, desde su yo interno, decide qué identidad sexual autodarse, ¿ya? Independientemente de su corporeidad, de su sexo biológico. O sea, es una definición existencial, no real, no biológica. Por lo tanto, el término género no es y nunca ha sido una identidad biológica ni científica. En vez de ello, esta palabra es un concepto social y políticamente inventado. Al igual que Kinsey, Money promovía o estaba a favor de la pedofilia y la pornografía. Ahora voy a pasar rápidamente a hablar de algunas historias de horror de la ideología de género. Todas son sacadas el año pasado, pero este problema sigue en este año 2018, pero las que he sacado son del año 2017, pero esto es bastante reciente. Por ejemplo, tenemos el caso de Teen Vogue, la revista de adolescentes en Estados Unidos, que publicó un artículo en julio del año pasado donde expresa el deseo de que tus hijas adolescentes aprendan a practicar correctamente la sodomía. Ustedes se imaginan eso, ¿no? El sexo por el recto. En Nueva Jersey, el Estado quiso, en cuanto a la educación, algo pasó ahí. Parece que bueno, pues entonces rece, padre. Bueno, lo voy a decir. En Nueva Jersey quería obligar a las niñas a compartir baños con niños transgéneros en las escuelas públicas. Niños que se sentían niñas. Sí, está encendido, pero por alguna razón no está, así que recen para que se arregle, aunque de todas maneras la información la vamos a dar. Hasta Disney se ha metido en esto. Un muñequito de Disney muestra mamás lesbianas y promueve el matrimonio gay, el matrimonio homosexual. También el problema de la ideología de género ha trascendido la educación sexual en las escuelas y ha venido a caer en los consultorios de algunos pediatras. Se publicó una noticia, ahí está, ya el diablo se fue. Gracias, Padre, por su oración.
muchos padres no saben que algunos, no todos, algunos pediatras le están diciendo a sus hijos o hijas a puertas cerradas. La Academia de Pediatría de Estados Unidos, la directiva, recomendó a los consultorios de pediatría que a las niñas de 15 años en adelante les recomendaran el uso de dispositivos intrauterinos, por ejemplo, ¿no? O de que pusieran afiches en sus oficinas favorables al transgenerismo o a la ideología de género. También los activistas LGBT animan a niños menores de edad de 10 años a convertirse en drag queens. Los drag queens son hombres homosexuales que se visten de mujer y actúan en público simulando la realización de actos eróticos. Este caso tuvo lugar en Canadá. Ahora están llevando a drag queens, no niños vestidos de drag queens, en este caso un niño de 9 años, ¿no? Vestido de mujer, como ven ahí en la pantalla. Pero ahora lo que está pasando es que en las bibliotecas públicas, en algunas de ellas, están yendo drag queens, o sea, hombres homosexuales vestidos de mujer, a hacer espectáculos delante de los niños, para que ellos aprendan de eso también. También el año pasado, una película sobre relaciones sexuales entre hombre y un niño de 17 años ganó 4 nombramientos para recibir premios. No sé qué pasó con esa película, pero la película se llamaba Call Me By Your Name y salió en algunos teatros. O sea, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que esto de la ideología de género ha causado una locura en todos lados y se ha metido en la cultura de manera avasallante, ¿no? También a nivel internacional, por ejemplo, tenemos el caso de que este experto de la ONU fue a la Argentina, donde fue entrevistado Vitit Muntarbón, de un país de Asia lejana, creo que Indonesia, y se considera un experto de la ONU, que aconseja a la ONU, y dijo que hay que adoctrinar a los menores en la agenda de LGBT en las escuelas, y mientras más jóvenes, mejor. O sea, tuvo la cara dura de decir esto en una entrevista que fue publicada. También tenemos el caso de que la Corte Interamericana de, entre comillas, Derechos Humanos, que pertenece a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, quiso o quiere imponer la agenda gay en América Latina. Quiere que los países legalicen el mal llamado matrimonio homosexual y que también en el registro público, en los documentos personales, el derecho de asumir la persona independientemente de su corporeidad, de su sexo biológico, el género que quiera, ¿ya? Y eso lo propuso, claro, no puede legalmente obligar, pero sí lo ha propuesto y está ejerciendo presión para que se haga. O sea que esto es un problema que también ha asumido un carácter internacional por parte de organizaciones internacionales antivida como la ONU y la OEA. ¿Qué enseña la Iglesia? Muy brevemente acerca de esto. ¿Qué enseña la Iglesia? Y la recta razón, el sentido común acerca de esto. La persona humana es una unidad sustancial de cuerpo y alma, como ya dijimos en la charla sobre el Humanae Vitae. El cuerpo es parte intrínseca de la persona, no es un vestido que me quito y que me pongo. El cuerpo es una parte intrínseca de quien yo soy como persona. Está unido sustancialmente al alma, no accidentalmente. Por lo tanto, como dice San Juan Pablo II, el cuerpo expresa a la persona. El cuerpo revela a la persona. El cuerpo es expresión del espíritu humano o del alma. El cuerpo expresa quién yo soy. Y vemos que en la naturaleza solamente hay cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Por consiguiente, la persona en sí misma es
u hombre o mujer, o pertenece al sexo, no género, masculino o al sexo femenino. No hay más. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene sentido, antropológicamente hablando, hablar de una persona homosexual. Eso en realidad no existe. Entiéndanme bien cuando digo que no existe la persona homosexual o transgénero o bisexual. Yo no estoy diciendo que esas personas no sean personas. Claro que lo son. Y tienen derechos humanos como todo el mundo. Por ser persona, no por tener inclinaciones homosexuales. La homosexualidad o la bisexualidad o la transexualidad no son fuentes de derechos. La persona humana es fuente de derechos, como hombre y como mujer. La persona tiene derecho por ser persona, ser. Y el ser no es lo mismo que el sentir. Yo me puedo sentir de una manera, pero si esos sentimientos están equivocados, no corresponden a mi naturaleza humana, eso no define mis derechos. Mis derechos parten de mi naturaleza humana, mis derechos fundamentales como persona, los derechos humanos, ¿no? Por consiguiente, hay que tener eso claro. Las personas que tienen inclinaciones homosexuales tienen derechos por ser personas y no por tener inclinaciones homosexuales. Y esos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener un empleo, deben ser respetados. Sin embargo, algunos de estos derechos no son absolutos. Y por lo tanto, cuando hay desórdenes externos de conducta, pueden ser y deben ser limitados. Por lo tanto, tenemos derecho a decir, no, yo no quiero que a mis hijos le dé instrucción una persona que abiertamente vive una vida homosexual y que lo está diciendo. Porque está también en los derechos de mis hijos y de yo como padre de mis hijos. ¿Entienden? O sea que los derechos humanos, los que no son absolutos como la vida humana, que siempre debe ser respetada, algunos de ellos pueden ser limitados cuando hay motivos graves para ello. ¿Ya? Y de hecho eso ocurre en la vida normal. Por ejemplo, no cualquiera puede entrar al ejército. Si tú padeces de alguna enfermedad que te impide estar en forma física, apto para si hay una situación de guerra o conflicto, tú no puedes entrar al ejército. Si tú no te has formado como aviador, no puedes pilotear un avión. Si yo me entero de que alguien va a pilotear un avión que no respeta las leyes de la aeronáutica, me salgo, me mando a correr. ¿No? Yo no me monto en ese avión. Y se lo digo a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, algunos quieren convertir en derechos cosas que no son derechos o que no son derechos absolutos. ¿Ya? Tenemos que estar claros en eso. Tenemos que tener una compasión verdadera versus una compasión falsa. Las personas que tienen estos problemas psicológicos, porque eso es lo que es, y eso es lo que enseña la iglesia. No podemos convertir en un derecho algo que en realidad es un problema psicológico y espiritual que debe ser atendido con compasión verdadera. No con una compasión falsa, que sí, cómo no, te aceptamos como eres, con tu conducta y tus ideas. No, te aceptamos como persona y te amamos. Pero tú necesitas ayuda. Todo el mundo necesita ayuda. Que levanta la mano aquí el que no tenga una cuerda floja, una tuerca floja, ¿no? Todos necesitamos ayuda en un aspecto u otro en nuestra vida, ¿verdad? Y estas personas necesitan nuestra ayuda. Y la ayuda de personas competentes. Finalmente, y con esto voy a terminar la parte mía, la iglesia nos enseña, y la razón recta enseña también que el hombre y la mujer, como se ha dicho ya tantas veces, son complementarios a todo nivel. A todo nivel, desde el nivel físico, biológico, interno, externo, hasta el nivel psicológico y espiritual, como no lo son las personas del mismo sexo. Y son capaces de transmitir la vida en el matrimonio. Por lo tanto, la ideología de género es una rebelión contra la naturaleza que Dios ha creado. Por consiguiente, en última instancia, es una rebelión contra Dios mismo.
Es una ideología diabólica y destructiva. Sus propios adeptos están sufriendo las consecuencias. Más de eso nos va a hablar el doctor Vizcarrondo. O sea que hasta ahí llega mi presentación y ahí le doy la palabra al doctor Vizcarrondo, que nos va a expandir sobre este tema y nos va a hablar de algo que se habla poco, que es la disforia de género infantil. Así que con ustedes el doctor Felipe Vizcarrondo. Buenos días. Les voy a hablar de algo muy específico. Adolfo les mencionó conceptos generales, yo les voy a hablar de algo bien específico, es lo que la ideología de género está haciendo en nuestros niños. Y aquí, como yo les digo, cómo ataca a nuestros niños. La ideología de género es un sistema de ideas que propone que el sexo es una construcción social. Esta ideología enseña que cada persona tiene su propia identidad de género en el cerebro, la cual puede o no ser la misma que su sexo biológico, que su cuerpo. O sea que lo que se piensa no necesariamente tiene que ser igual que lo que realmente existe. Su concepto principal es que esta identidad de género es más real que la realidad biológica del sexo de la persona. Solo lo que se piensa y lo que se siente es más real de la realidad física de la persona. Durante los últimos años, la ideología de género se ha apoderado de todas las instituciones públicas de nuestra sociedad, desde los medios de difusión, la educación pública, la educación en general, la profesión médica, los psiquiatras, y cada vez más los proyectos de ley a las mismas leyes. Esto es una cosa que hace 10 años no ocurría, no existía, este concepto no se debatía ni se discutía, pero en los últimos 10 años han ocurrido todos estos cambios, es alarmante. En 10 estados de Estados Unidos, la capital, Washington, D.C., y varios condados en otros estados, la ley actualmente prohíbe que los menores de edad reciban terapia para su confusión de género, para curarlos de este problema. O sea, que está prohibido. En vez de ello, a través del país, las autoridades públicas y médicas están queriendo obligar a médicos y especialistas de salud mental a que reafirmen a estos niños en su confusión sexual. O sea, que ellos están confundidos y se recomienda que se reafirmen en su confusión. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Es como si ellos probasen que han nacido atrapados, creo que Adolfo mencionó esto, que estén atrapados en el cuerpo equivocado, es otro de los absurdos, y se comporten como si fuesen del sexo opuesto, o sea que se reafirma la confusión y se le proveen estos medios para crearle aún más confusión. ¿Cómo pueden los sacerdotes, los padres de familia, los profesionales de la salud proteger a nuestros niños? Esto está ocurriendo en este país, en nuestro país, actualmente, frecuentemente. Primero debemos informarnos y formarnos. Esto es muy importante. Se informa uno con la información necesaria y luego se forma. Cuando estamos informados y formados es que podemos transmitir esta información a otras personas y ayudarlos. Podemos así inmunizar a nuestros hijos, digo yo, ¿verdad? Es como una forma de inmunizar en contra de una enfermedad, contra las mentiras, antes de que sean víctimas de la propaganda. Y luego los padres y todos los que vean que estén trabajando para esto, unirse para reclamarle a las autoridades escolares, a las autoridades médicas, a las autoridades públicas que detengan este abuso de nuestros hijos. Y quiero decirles que últimamente, en los últimos meses, quizás un año, esto está ocurriendo. Hay grupos de padres que se están uniendo, que no es un padre y una madre, no, sino un grupo. En la unión está la fuerza, en un grupo de personas y están yendo a las autoridades. Y ya han tenido un poco de éxito en lo que han tratado de hacer. La biología no es una construcción social. Repito, la biología no es una construcción social. Es una realidad, ¿verdad? El sexo es una característica real, biológica de la persona humana que está establecido por el ADN, por el DNA, en el momento de la concepción. Esto está probado
y lo hemos discutido anteriormente por varias de las personas que han hablado aquí, la sexualidad humana es una característica binaria, biológica y objetiva. La norma del diseño humano es ser concebido con el sexo masculino o el sexo femenino y su evidente propósito es la reproducción y el florecimiento de la especie humana. El género, por otro lado, es un término que a veces se llama el género que el individuo experimenta, lo que piensa, lo que siente. La identidad de género tiene que ver con los pensamientos, con los sentimientos. Los pensamientos normales concuerdan con nuestra realidad biológica. Repito, los pensamientos normales concuerdan con nuestra realidad biológica. Por consiguiente, lo que uno piensa tiene que concordar con la realidad biológica que uno tiene, ¿verdad? Se piensa lo mismo que es real, en lo normal. Y esto de disforia, ¿qué es esto de disforia? Un término que quizás no han oído hablar de ello muy frecuentemente. La disforia es un estado psicológico. Es un estado psicológico de insatisfacción o malestar ante una situación particular. Estado psicológico de insatisfacción o malestar ante una situación particular. La disforia, cuando es de género, es un estado psicológico, otra vez, en la cual la persona siente una acentuada incompatibilidad entre el género que experimenta interiormente y su sexo biológico. Este estado está vinculado a varios niveles de ansiedad. Estas personas sufren de ansiedad, infelicidad. Cuando la disforia de género es en niños, se diagnostica en menores de menos de 10 años, que son prepúberes, son niños que tienen menos de 10 años, antes de la pubertad. Recuerden eso. Nadie nace con autoconciencia de ser hombre o mujer. El bebé no, ni quiere ni le interesa saber si es varón o niña. Nadie nace con esta autoconciencia. Esta autoconciencia se desarrolla con el tiempo. Es parte del crecimiento y el desarrollo de los niños. Durante estos primeros años de vida puede darse un periodo de tiempo en el cual un número pequeño de niños pueden sentir confusión acerca de su identidad. Por ejemplo, una niñita de 5 años que tiene 2 hermanos, uno tiene 8, otro tiene 10. Estos 2 niños varones, hermanos de ella, son sus modelos a seguir. Ella los admira y los quiere. Quiere treparse por los árboles, quiere tirar la pelota, quiere hacer las cosas que ellos hacen. Y va donde su mamá y le dice que ella quiere ser niño. Yo quiero ser un niño para poder hacer las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Y la mamá, con mucho cariño, le dice, no tienes que ser niño para trepar a los árboles y tirar la pelota, puedes hacerlo siendo niña y te subes al árbol con mucho cuidado porque tienes 5 años todavía, ¿verdad? Pero todas estas cosas las puedes hacer sin necesidad de cambiarte a ser un niño. Y a la vez que hace esto, le da el modelo a seguir, cómo es que se comporta una persona del sexo femenino. ¿De qué mejor ejemplo que el de la propia madre de la niña? Y en la mayor parte de los casos, este proceso, que es un proceso que se hace en el hogar, es suficiente para aliviarle la confusión al niño o a la niña. La disforia de género en los niños prepúberes se resuelve en el 80 al 95% de los casos. O sea que la gran mayoría de los niños que exhiben estos síntomas, se les resuelven estos síntomas espontáneamente, sin hacerle nada, sin ninguna intervención. Si los dejamos quietos, muchas veces los médicos intervenimos y lo que estamos haciendo es, en algunos casos, más daño que bien, ¿verdad? Si los dejamos quietos, esto se les resuelve a estos niños en 8, 9 de 10 casos. Si los dejamos quietos. Es más común en los varones que en las niñas, de 2 a 4 veces más común en los varones que en las niñas. Otra vez, cuando están diagnosticados, cuando esta confusión le persiste, estos niños son los que están diagnosticados, perdón. Están diagnosticados con la disforia de género, sí. ¿Y qué dice la ciencia de todo esto, verdad? La genética del comportamiento plantea que si bien los genes y las hormonas influyen en la conducta, no determinan cómo uno piensa, cómo uno se siente, cómo uno se comporta. Los seres humanos desarrollan características
a través de un proceso dinámico, su estilo de vida, un proceso dinámico y flexible de interacción entre los genes que son internos y el entorno sociofamiliar, lo que viene de afuera. O sea que es una combinación de los dos, pero los genes no son los que determinan. Algunos han dicho que la microestructura del cerebro de un transgénero, una persona que se ha cambiado al otro sexo, es diferente a la de una persona que no lo es. Fundan esta afirmación en estudios de imágenes del cerebro que han sido hechos no muy profesionalmente y que han tenido muchísimos defectos, pero aparte de esto hay que tener en cuenta esto que dice ahí de neuroplasticidad, quizás es un término que ustedes nunca han oído. Este es un proceso, es un fenómeno bien establecido en la ciencia. Significa que la conducta a largo plazo altera la microestructura cerebral de las personas. Ejemplo, yo estudié pediatría y practiqué la pediatría por muchos años. Mi comportamiento en la oficina, con los niños, como pediatra, pues de tantos años que yo estuve en ese proceso y en ese comportamiento, quiero decir, eso afectó la microestructura de mi cerebro. O sea que esa es la neuroplasticidad, el ejemplo de la neuroplasticidad. En otras palabras, en caso de que se identifiquen diferencias válidas en los cerebros de estos dos grupos de personas, los transgéneros y los que no lo son, lo más probable es que estas diferencias sean el resultado del comportamiento transgénero en vez de su causa. Los estudios realizados en gemelos idénticos, como ven ahí en la fotografía de los dos niñitos, demuestran que la disforia de género es predominantemente el resultado de eventos que han ocurrido después del nacimiento. El estudio más amplio de este tipo incluyó 74 pares de gemelos idénticos adultos, 74 pares de gemelos idénticos adultos donde uno o ambos eran transgénero. 74 pares, muchas personas. O sea que es un estudio bastante bien hecho, con una población razonable y grande, ¿verdad? Y este estudio enseñó que el 28% de estos pares, en el 28% de estos pares, ambos eran transgéneros. O sea que el 72% uno era, pero el otro no lo era. El ADN, el DNA de los gemelos idénticos es exactamente el mismo desde la concepción. Y ambos bebés están en útero, en el ambiente de hormonas y de crecimiento y de nutrición exactamente igual. O sea que si fuera la herencia o si fuera el ambiente intrauterino, la tasa de concordancia sería muy cercana al 100%, y fue el 28%, menos de una tercera parte. O sea que esto demuestra que por lo menos 3/4 partes de lo que contribuye al transgenerismo deben ser experiencias postnatales, después de nacer, y no compartidas. Acuérdense que uno era transgénero y el otro del par de gemelos no lo era. Los estudios de casos clínicos sugieren que la reafirmación social, la psicopatología parental, la dinámica familiar disfuncional y el contagio social que es facilitado por los principales medios y las redes sociales son los factores que contribuyen al desarrollo de la disforia de género infantil y su persistencia en algunos niños vulnerables. Puede haber una relación de causa y efecto entre eventos adversos en la niñez, incluyendo el maltrato sexual. Hasta hace poco, la forma de pensar que prevalecía respecto a la disforia de género, hace poco, estoy hablando de 10 años atrás, era que reflejaba confusión de parte del niño, una confusión que uno podía hacer algo o quizás no hacer mucho, pero la manera estándar de abordar esta era bien o esperar o psicoterapia. Ahora esta manera de abordar este problema, ahora vamos a entrar en la parte de la charla que es bien importante que entiendan y que oigan, porque esto es lo que está ocurriendo en nuestro país hoy día. Esto ha cambiado ahora. El sufrimiento de los adultos transgéneros, no los niños, sino los adultos transgéneros, ha sido invocado para argumentar a favor del rescate urgente del mismo destino de los niños con disforia de género. O sea que estos niños que exhiben disforia de género deben ser rescatados para que no tengan que pasar por el sufrimiento de los adultos transgéneros.
¿En qué consiste este rescate? El rescate consiste en la identificación temprana de la disforia, la afirmación de la misma. Esto quiere decir vestir al niño varón de niña, cambiarle el nombre, tratarlo como si fuera del sexo opuesto, en la casa, en la escuela, en el parque, desde la edad temprana. Hay ejemplos de esto en Inglaterra, donde hay un sistema mucho más serio, más avanzado que aquí, que en Estados Unidos. Esta reafirmación se está conduciendo a veces en algunos niños que tienen solamente 3 o 4 años. ¿Qué puede saber un niño de 3 o 4 años de lo que es disforia de género? Sabemos, es absurdo, ¿verdad? Lo que se está haciendo con estos niños, ¿verdad? El argumento que se alega es que si no se suministran estos elementos, estos niños sufrirán y cometerán suicidio, que son los sufrimientos que tienen los adultos transgéneros. Por consiguiente, se concluye el cambio de sexo debe comenzar en el niño prepúber. Después que se reafirma la confusión con todas estas cosas que se le hacen a los niños por varios años, antes de llegar a la pubertad usualmente ocurre cerca de los 10, quizás a veces un poquito antes. Se le dan sustancias químicas para suprimir la pubertad, para evitar que el niño, varón o niña, tenga su cambio de pubertad para convertirse en adolescente. Se le dan agentes químicos, hormonas químicas que bloquean la pubertad. Más del 90% de las personas que han cometido suicidio han sido diagnosticadas con un desorden mental. 90% de las personas que han cometido suicidio son diagnosticadas con un desorden mental. No hay evidencia de que la juventud que sufre de disforia de género y que comete suicidio sea diferente. Por consiguiente, la manera de prevenir el suicidio de estos jóvenes debe ser la misma que se aplica a todos los niños que sufren desórdenes mentales, porque en realidad esto es lo que es: identificación temprana y tratamiento psicológico de los desórdenes. La Asociación de Psiquiatría o de Psiquiatras de Estados Unidos, esto es lo que ven en la pantalla, DSM, en su 5ª edición de su Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales, DSM es en inglés y el 5 es porque es la 5ª edición. Dice que la disforia de género, que de hecho está en la lista, ¿verdad?, como un desorden mental psicológico, se encuentra en la lista no porque haya una discrepancia entre la forma de pensar de la persona y su realidad biológica, dicen los psiquiatras, sino por la presencia de la angustia emocional que impide el desempeño social. Una vez que la angustia es aliviada, la disforia de género ya no es considerada un desorden. ¿Qué les parece? Una de las principales funciones del cerebro es percibir la realidad física. Si yo les digo ahora que yo soy Napoleón Bonaparte, y lo creo, sinceramente lo creo, pues lo menos que ustedes piensan es que yo necesito tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Necesito de ayuda de alguna clase. Pero no es así. La percepción que se desvía de la realidad física debe ser considerada anormal. Que una persona crea que es algo que en realidad no es. En el mejor de los casos es un signo de confusión, en el peor de los casos es un desorden mental. ¿Y qué es lo que pasa con estos pobres niños que tienen este diagnóstico de disforia de género? Como la disforia de género tiene un diagnóstico psicológico, porque eso dicen los psiquiatras, ¿verdad? Uno pensaría que el tratamiento para este tipo de angustia estaría en manos de un especialista en salud mental, pero no es así. El tratamiento que se recomienda incluye, número 1, la afirmación de la confusión de género que sufre el niño, por los medios que ya les dije, el personificar socialmente al sexo opuesto, el bloqueo de la pubertad con sustancias químicas y más aún, más tarde, el suministro de por vida de hormonas del sexo opuesto y la aplicación de cirugías de mutilación de órganos que son normales y saludables antes de la edad de 18 años. Todo esto ocurre en niños, porque hasta los 18 años se consideran las personas, son niños, no son adultos, ¿verdad? No tienen el derecho a consentir ni nada. Las hormonas que bloquean la pubertad detienen el crecimiento de los huesos, disminuyen la densidad ósea, impiden la organización, la madurez del cerebro, inhiben la fertilidad al impedir que el desarrollo
del tejido de los gónadas y los gametos mientras dura el tratamiento. Si el niño descontinúa la recepción de estas hormonas, las hormonas de bloquear la pubertad sobrevendrá. O sea, ¿qué ocurre? Debido a ello, la Sociedad Endocrina de este país, de Estados Unidos, sostiene que la supresión de la pubertad y el vivir socialmente como si fuera del sexo opuesto son intervenciones completamente reversibles que no comportan ningún riesgo de daño permanente para el niño. Piensen lo que esto quiere decir, ¿verdad? Un niño que por 5 años, varón, que está viviendo como niña, que se le suprime la pubertad, después cambia de idea, se quitan las hormonas, tiene la pubertad, pero ha tenido todos estos años de estar viviendo esta vida artificial, anormal y distinta a lo que debe ser. Por supuesto que esto tiene que haber dejado alguna huella en este niño, ¿verdad? A los niños, un estudio demuestra que casi todos los niños prepúberes que han recibido hormonas para suprimir su pubertad, eventualmente eligen comenzar el cambio de sexo. La personificación del sexo opuesto, la supresión de la pubertad, lejos de ser completamente reversibles e inocuos, echan a andar un proceso que culminará en el uso de por vida de tóxicas hormonas del sexo opuesto que causan infertilidad y otros graves riesgos para la salud. A los niños les suministrarán hormonas del sexo opuesto a la edad de 16 años y muchas veces antes, 13, 14. Al varón se le dan estrógenas y a la niña se le da testosterona. La personificación del sexo opuesto y la supresión de la pubertad, lejos de ser completamente reversibles, echan a andar este proceso de cambio de sexo. A los niños se les suministrarán estas hormonas y en preparación para la cirugía que se les va a hacer, el cambio de sexo, cuando alcancen los últimos años de la adolescencia. En esta etapa, el protocolo para el cambio de sexo, los varones son feminizados, las chicas masculinizadas, las hormonas de sexo opuesto están vinculadas a peligrosos riesgos para los menores que reciben hormonas para bloquear la pubertad, seguidas de hormonas cruzadas, son esterilizados permanentemente. Las adolescentes que tienen disforia de género, que han recibido testosterona diariamente durante 1 año, son sometidas a una mastectomía bilateral tan pronto como los 15 años de edad. El aspecto de salud mental de este estado es pasado por alto, ya que dicho estado no es considerado un desorden mientras el menor diga que siente alivio de su ansiedad. Aquí en este país, en nuestro país, en Estados Unidos, hay cerca de 50 centros de género, se llaman gender clinics en inglés, en este país. Están casi todos, quizás la mayoría, más que la mayoría, todos, están situados en universidades, en escuelas de medicina, con los nombres más conocidos que ustedes saben de este país. En estos sitios se están haciendo estos procedimientos. Como en todas partes se está haciendo esto. Como dijo el anunciador originalmente, yo tengo un nombramiento en la Facultad de la Universidad de Miami, en la Universidad Miller School of Medicine, en la Universidad de Miami, en Jackson, que es el hospital de enseñanza de la Universidad de Miami, se están haciendo estas cirugías de reconstrucción. Se reconstruyen los órganos genitales de un hombre a una mujer que quiere ser hombre y se reconstruyen los órganos femeninos a un hombre que quiere ser mujer. Los dejo con eso. ¿Qué experiencia han tenido los adultos? Porque estos niños van a ser adultos, ¿verdad? Van a crecer, los que no cometen suicidio, I guess, ¿verdad? Las encuestas sugieren que los adultos transgéneros experimentan un sentimiento inicial de alivio y satisfacción, hasta disforia, una vez que han sido sometidos a las hormonas cruzadas y a la cirugía de reasignación del sexo. Sin embargo, en un estudio hecho hace unos años, donde se vieron más de 500 personas, otra vez una población grande, estas personas habían cambiado de sexo de hombre a mujer. Habían cambiado de sexo de hombre a mujer, 392, y 123 de mujer a hombre. Este estudio enseñó que el 62% del primer grupo,
62% del primer grupo y el 55% del segundo grupo sufrían de depresión clínica, clinical depression. Además, cerca del 33%, que es una tercera parte de cada grupo, habían intentado el suicidio. En Suecia, un estudio de 30 años de seguimiento arrojó tasas de suicidio casi 20 veces más elevadas en adultos que se someten al cambio de sexo en comparación con el resto de la población. Esto es en Suecia. Ello demuestra, en Suecia han tenido una experiencia con estas cirugías de cambio de sexo muchos años más que en el resto de Europa Occidental y de Estados Unidos. Por eso es que tienen la posibilidad de hacer un seguimiento de 30 años, ¿verdad? Ello demuestra que si bien el cambio de sexo, 20 veces más que la población en general, ¿no? Que si bien el cambio de sexo comporta cierto alivio a la disforia de género, no da como resultado niveles de salud física o de salud mental a la par con el resto de la población. Esto sugiere que las disparidades en la salud mental se deben principalmente a la patología que precipitó los sentimientos transexuales en el primer lugar, o quizás al estilo de vida transgénero. Acuérdense de la neuroplasticidad. El desorden psicológico que comenzó en la niñez todavía está presente en el adulto. Tristemente, la terapia psicológica sigue siendo pasada por alto y no se le aplica terapia a estas personas que son muy infelices, no son felices. En conclusión, la disforia de género en niños es un término que se usa para describir un estado psicológico en el cual el menor experimenta una acentuada incongruencia entre el sexo que experimenta interiormente y su sexo biológico, lo que piensa aquí y la realidad física. Sin una afirmación antes de la pubertad y sin intervenciones hormonales, el 80 al 95%, 8, 9 de 10 de los niños que sufren esta patología psicológica logran aceptar su sexo real hacia finales de la adolescencia, sin intervención. El afirmar la disforia de género por medio de la educación pública, como se está haciendo en este país ya, y de legislaciones, como se está haciendo ya acá, y decisiones jurídicas, confundirá más aún a estos niños y a sus padres. Conducirá a estos niños a las clínicas de género, donde les suministrarán fármacos para bloquearles la pubertad. Esto, a su vez, prácticamente asegurará que estos niños elijan toda una vida de esterilidad, de suministro de hormonas cruzadas. Recuerden que esto es de por vida. Y de innecesarias cirugías que les mutilarán partes de su cuerpo, que son partes normales, saludables de su cuerpo. El permitir la realización de procedimientos que son irreversibles. Otra vez, el permitir la realización de procedimientos que son irreversibles y que alteran toda una vida en menores de edad, quienes no pueden dar un válido consentimiento. Muy importante esto, constituye un grave problema ético. El condicionar a menores de edad que crean el absurdo de que es posible que hayan nacido con el cuerpo equivocado y que toda una vida de personificación del sexo opuesto a base de sustancias químicas y cirugías es normal y saludable, no es otra cosa que maltrato infantil. This is child abuse, como decimos en inglés. ¿Dónde podemos encontrar más información? Aquí tenemos una lista de sitios donde pueden ir a buscar más información. En nuestro país hay dos organizaciones pediátricas, organizaciones profesionales de pediatras. Una se llama The American Academy of Pediatrics, la Academia Americana de Pediatría, que Adolfo mencionó hace un rato, que es la que aboga por los contraceptivos y por los abortos, etcétera, para los niños. Y otro grupo que es más pequeño, que se llama el Colegio de Pediatría, el American College of Pediatricians, el Colegio Americano de Pediatras. El tercero, 1, 2, 3, el cuarto, que ustedes ven aquí, que dice disforia de género en menores de edad, donde ven el URL, acpeds.org, pueden ir al website del colegio y conseguir información acerca de esto, los que quieran saber algo más de esto. Yo pertenezco a ambas organizaciones. Pertenezco al colegio y es donde más activo estoy, pero también pertenezco a la academia, siempre pensando que quizás si uno va
tratar de hacer cambios, pues quizás estos cambios se pueden hacer mejor si uno está dentro de la organización que de afuera, ¿verdad? Si uno está de afuera, trata de decir algo, pues le tiran piedras, pero si uno está de adentro, pues quizás de adentro se puede hacer algo. Esa es la idea que yo tengo. Hasta ahora no he tenido mucho éxito, ¿verdad? Ni ahí, ni tampoco en mi universidad donde yo estoy, en la Escuela de Medicina. No he tenido mucho éxito. Y como ese, hay otros más. Y la próxima les dice de nuestra organización en Miami, Vida Humana Internacional, que es la sección hispana de Human Life International. Muchas gracias. Espero que con esta información puedan... Muchas gracias. Esta información es bien importante, espero que la tengan y cuando oigan hablar, quizás oyen hablar de esto de otros padres, padres que son padres de los niños que están en la escuela, con los suyos, ¿verdad? Si son padres con niños en la escuela con los suyos, pues los niños suyos también están siendo expuestos a estas ideas, ¿verdad? Así es que es importante tener esta información para uno poder rebatir la información incorrecta y, como dijo ahorita, la propaganda. Ya, ok, está bien. La propaganda que se está haciendo en las escuelas con nuestros niños.